Amigos, hoy en Croacia un full day tour en barco. Vamos a visitar dos islas muy cercanas a la ciudad. Avanti Dubrovnik. Señores pasajeros, bienvenidos a bordo de Antonio por Viajes. Ajusten sus cinturones que vamos a aterrizar. En Dubrovnik, en las tiendas oficiales de Game of Thrones, ¿qué nos encontramos? ¡Sí! Un caminante blanco. Caballero de la noche. No el caminante cualquiera, el caballero de la noche. Miralo. Gracias, Andrea. El día está muy nublado, inclusive quizás caigan algunas gotas. No, eso no va a suceder. Dice Andrea que ya arregló. Eso no va a suceder, lo tenemos todo arreglado. Es muy claro que estamos en un barco, vamos a hacer un tour por 3 islas, full day. Bajamos en la isla Lopud. Bueno, tenemos 2 horas y media para pasear. La costanera de la isla Lopud o Lopud. En una de las playitas del Lopud, de la isla Lopud, van a probar el agua, que sabemos que es muy cristalina, algo fría. Ahora lo que es la faja de arena con bastantes guijarros, piedritas. Me gustan mucho estos sillares o conjunto de sillas, no sé bien cómo se llaman, talladas en madera. Son realmente muy lindas, pero es una iglesia acorde al tamaño de la isla. Bueno, se picó un poquito el mar y está llovinando y se armó un poco de festichola en el barco, aunque tenemos que estar todos sentados, es solo la música festiva. Segunda isla, Kolosep, más chica que la anterior, tiene simplemente aquel hotel a la derecha y esta costanera pequeñita. Bueno, para descansar, para pasar un rato en la playita, hacer algún sendero que hay por el medio de la isla. Acá en el medio de la bahía, esa canchita de waterpolo. Mira la viejita esta. Eso. La muralla de Dubrovnik, 2 kilómetros. Rodea toda la ciudad antigua. Si te interesa recorrer la muralla de Dubrovnik o ver muchos de los lugares donde se filmó la serie Juego de Tronos, mírate estos videos que te dejo los enlaces en pantalla.
apareció la de Uruguay. No se olviden de suscribirse a mi canal, es totalmente gratis, y activen la campanita para que les avise la publicación de mis próximos videos. Muchas gracias.